un país sin crítica literaria, un país sin qué. Definir eso, saber cómo explicarlo, dependerá de ellos y de las preguntas que ustedes, nuestro público, puedan realizar. María Isabel Barreto, docente, escritora, licenciada en Humanidades y máster en Letras. Ha sido jurado de varios concursos, además de poseer una obra presente en las principales antologías de literatura paraguaya. Algunas de ellas son La otra orilla y otros cuentos, El gigante del cerro y Ciudad Rebelde. Bienvenida, María. Osvaldo González Real es poeta, ensayista y crítico de arte. Estudió en universidades de Estados Unidos y Japón. Enseña lengua inglesa, literatura e historia del arte. También se desempeña como curador, siendo algunos hitos importantes de la Bienal de Sao Paulo y la Bienal de Asunción. Algunas de sus obras importantes son Anticipación y Reflexión, Memoria del Exilio, El profeta que no fue y otros cuentos. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias. Finalmente presento a Carla Daniela Diniz. Ella es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad de Rosario. También es licenciada y profesora de Letras por la UBA y académica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Forma parte del Grupo de Estudios Sociales Paraguayos. Bienvenida, Carla. Pasan a su orden, al orden que los presenté, a exponer nuestros panelistas. Buenas tardes a todos. Me alegra verlos acá, y si no los veo. Los siento, los percibo, sé que están ahí, pero estoy contenta de que vengan a escuchar este tema tan acuciante para nosotros y con el título que nos dice un país sin crítica. No sé si la aceleración la voy a aceptar plenamente, creo que no. Es un país que tiene crítica y pocos críticos. Tiene crítica desde siempre. Siempre hemos tenido críticos, solamente que nos falta un cuerpo, un colegiado, un grupo de gente organizada que diga somos Asociación de Críticos del Paraguay. ¿Por qué no tenemos críticos? Es ahí la razón que vamos a poner acá sobre la mesa. Hacer crítica en el Paraguay implica un alto de acción, un alto de voluntad, porque el crítico hace el trabajo de voluntariado. Entonces a poca gente le interesa entregarse a los demás, descuidando sus propios intereses, su propio trabajo, dedicando el tiempo a otros, que es lo que para los que tenemos vocación nos trae una satisfacción muy grande. Yo soy muy feliz cuando leo las obras de mis compatriotas y tengo la seguridad de que hace falta la crítica. Entonces yo sola no puedo llenar las necesidades del país, de las curiosidades de la sociedad o lo que esperan de nosotros. A lo mejor yo no puedo satisfacer sola. Entonces, una de las causas por las que no hay crítica, digo yo, ha de ser porque los jóvenes que se están iniciando y que tienen muchas veces una preparación especial extraordinaria, porque van al extranjero, se especializan en grandes universidades del extranjero, y cuando viene alguien tenemos la esperanza, la satisfacción de decir aquí llega fulano con un titulazo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y pretendemos que se dedique en algo a dar su saber con generosidad para estudiar las obras de los compatriotas.
Los jóvenes que se están iniciando necesitan una crítica que oriente sus obras para seguir mejorando o para descollar en el mundo de las letras, para traspasar las fronteras, y siempre un estudio crítico ayuda a eso. No siempre la crítica es del parecer o del gusto del interesado que ha entregado una obra, porque la crítica, considero yo, debe ser imparcial, objetiva, y a veces es difícil sustraerse a los sentimientos de personas que uno conoce y trata de poner una línea divisoria, ¿verdad?, entre la persona que uno conoce, la personalidad que se manifiesta dentro de una obra, ¿verdad?, y mirar con ojos neutros. Eso debe ser el papel del crítico. Otra característica del crítico tiene que ser la buena preparación, y para eso uno emplea la vida misma para prepararse, para estudiar. Una crítica sistematizada hecha por un experto tiene ciertas características que difieren un poco del comentarista de prensa. Nuestra prensa, tercer lugar que voy a poner, tercer factor, nuestra prensa ofrece muy poco espacio para la crítica. Cuando uno hace con mucho esmero una crítica, no puede ir en 2 o 3 columnas, no se puede. Si uno va a hacer una crítica completa, exhaustiva, que mira todos los momentos de la creación literaria, que mira la estructura, que mira el tema y que va analizando cada uno de los factores que se presentan ahí, sean ellos psicológicos, antropológicos, sociológicos, históricos, políticos, no se puede poner en 2 columnas. Y ahí está otra dificultad que encuentra el crítico. Se manda a un diario un trabajo crítico y te escriben o te devuelven y te dicen: ¿quiere usted reducir a 2 columnas o tantas palabras? Entonces uno se da en la obligación de mutilar la crítica, y no se puede poner un trabajo completo, porque el diario seguramente tiene una política, ¿verdad?, que les dice a los que dirigen: ustedes no pueden llenar el suplemento con literatura, ahí tiene que ir arte, tiene que ir, es cierto, todo tiene que tener pero no se puede mutilar una obra crítica para la divulgación. ¿Y por qué es necesario divulgar? Todo el tiempo estamos diciendo: es un país donde la gente no lee, y no lee porque no tiene noticias de buena literatura. No lee porque nadie les dice: esta obra está bien escrita, este tema es interesante, toca tales temas que interesan al país. Entonces es necesaria la crítica para crear lectores críticos, lectores, no decimos expertos, pero sí lectores maduros, que puedan recibir la obra ya con un criterio a veces formado por la crítica, orientado hacia la valoración de la obra. Otro factor que yo encuentro que poco se quiere dedicar a la crítica es porque la crítica es gratuita, y la persona que está formando una familia necesita ganar dinero. Nosotros con esta edad, entonces, hacemos crítica totalmente desinteresada, porque sabemos que la crítica no reporta nada al crítico. En otros países, las obras críticas, no se pueden contar después cómo es, se da un crédito a los críticos y publican libros, ¿verdad?, que se reparten gratuitamente, pero para eso tiene que haber una política de Estado. Y eso necesitamos acá, una política de Estado que diga: los críticos, si trabajan, van a tener crédito,
para que puedan publicar sus obras y tienen que vender barato para que llegue a todas las instancias, a todos los estamentos sociales, a todos los niveles de lectores. Eso nos falta. Pero cuando vemos las políticas para cultura, nos sentimos derrotados. Nadie recuerda cómo llegar a formar la opinión de los lectores. ¿Cómo puede distinguir a alguien que lo que lee es literatura o es basura? Entonces, eso es un dolor muy grande, decimos. ¿Qué les gusta a la gente? Lo mismo para los que hacen música, seguramente tienen el mismo problema. Hay espacio para la cachaca, pero no hay espacio para la música culta. Y así también en literatura. La mala literatura se reparte, corre, se entrega con el periódico, pero no hay oferta para el autor paraguayo de decirle, en esta tirada vamos a lanzar un libro paraguayo. Haga usted una crítica y para que se lance las obras de actualidad, digo yo. Los jóvenes quieren llegar a la gente. Entonces, ¿para qué escriben? Escriben para que se les lea. Escriben para que alguien se ocupe de las obras. Escriben porque quieren compartir esa opinión joven, que es la que nos falta. Pero no hay mercado para eso. Y el que escribe dedica su tiempo, su trabajo. Es un trabajo que la gente no aprecia, que la gente no se ocupa siquiera de decir, el paraguayo no quiere comprar la obra de sus compatriotas, pero van a y compran obras extranjeras. ¿Y qué hace el joven paraguayo? Tiene que regalar su obra. Y así vivimos. No es que no haya crítica, es que faltan críticos. Necesitamos críticos e insto a los jóvenes que tienen buena preparación en teoría literaria, que entren al campo de la crítica para hacer felices a sus compatriotas. Me dicen que tengo que terminar. Así que muchas gracias por escuchar. A continuación pasará a hablar el profesor González. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy con un problema de afonía, vamos a ver qué podemos hacer. Lo que dice Maribel es bastante cierto, en el sentido, resumiendo un poco lo que dijo. Fíjense que en este país, a diferencia de otros, no hay críticos, digamos, por ejemplo, literarios, profesionales, intelectuales, que sean contratados para que escriban un comentario sobre la obra de algún autor paraguayo, sino que ocurre lo que me pasó a mí, cómo yo me convertí en crítico, comenzando por las artes plásticas, pero yo comencé con la crítica de artes plásticas. Bueno, me acuerdo que una vez yo estaba de visita en la casa de Josefina Pla, que era un genio de la crítica. Ella fue la que descubrió el talento ya, me hizo de Roa, de Valerio, ¿cierto? De toda esa gente. Me dice, Osvaldo, ¿usted se animaría a hacer un comentario crítico de una exposición que se está haciendo en Talca? Y digo, doña Josefina, no sé, no tengo ninguna experiencia, pero si usted cree que obviamente ella pensaba en eso, que yo podría escribir sobre eso, lo voy a hacer. Y después me dice, porque yo pienso, quiero publicar ese comentario en la revista Alcor. Y Alcor era lo máximo acá y en cualquier parte de América. No cualquiera estaba ahí, ¿sabes? Yo era como un principiante, ¿no? Y le dije, bueno, fui y hice ese comentario crítico sobre esa muestra y efectivamente después ya lo publicó. Y me pasó varias veces que no es que yo decidí
después de leer una obra, hacer la crítica diciendo lo buena es mala o lo que sea, siempre hubo un pedido de alguien, de una revista, como recuerdo que creo que una revista, no sé si era del San José, Crítica o Criterio, donde estaban Roque Vallejo, toda esa gente, ¿no? Me piden que yo haga una crítica sobre un poeta nuevo que iba a publicar, que ya publicó en realidad, el número anterior. Y entonces yo dije, muy bien, y escribí un comentario crítico. Yo no era un profesional, pero ya me había dado cuenta desde el comienzo que cuando uno va a hacer crítica, ni qué decir en este país, ni qué decir a un joven escritor, tiene que tener mucho cuidado por dos razones. Una, puede caer en la alabanza extrema y decir, porque un muchacho joven que uno no conoce desde el colegio, que es una maravilla, ¿no? Y algo extraordinario. O puede caer en el vicio que cae mucha gente, de bajar en la calle así con todo, bueno, es un escritor muy, con poca experiencia, ¿no? Toca temas muy profundos, es decir, hablar así, ¿no? Y cualquiera de las cosas, dos cosas, las cuales uno fácilmente puede caer al comienzo, tiene que evitar. Tú tienes que encontrarle algo bueno, algo positivo, y bajarle un poco la calle en algunas cosas muy obvias, ¿no? Por ejemplo, exceso de retórica, o falta de originalidad, o demasiada influencia de Neruda, o de García Lorca, o quien sea. O sea, tiene que ser una cosa así, muy equilibrada. Bueno, ¿por qué les digo yo esto? Porque yo tuve una experiencia, lo que no me sucedió a mí, que le sucedió a una persona mía, que era un crítico de los periódicos. Él, en aquella época, había una columna del diario ABC, creo que era, sobre teatro, que era lo que más la gente veía. La gente va más al teatro que leer filosofía o poesía o novela, por lo menos en aquella época. Y la gente iba porque eran obras de teatro jocosas, Ernesto Valls, etc. Y no había, cuando había obras griegas, Igenia o algo así, no iba tanta gente. No. Pero este muchacho, que era un poco, yo diría, está un poco ingenuo si se quiere, tenía una ínfula, llamémosle, escribió una crítica sobre una obra de teatro municipal, que era una obra de teatro popular, esa de Ernesto Valls, esas que son en parte guaraní, muy populares. Él estaba con Shakespeare y eso. Entonces le bajó la caña de una manera ya cruel, si se quiere, como por qué no se quedaron en su casa, la gente perdió su tiempo. Bueno, muy bien, yo me acuerdo que leí esa crítica, me pareció, probablemente sea cierto, dije, pero no era la manera de decir, porque hay que tener un estilo en la crítica, que es un estilo especial, que es como el que estoy diciendo. Entonces, pasa el tiempo y me entero yo, unos días después, que este periodista, que también escribía, estaba en el Lido Bar, lugar no conocido, estoy hablando hace 30 años, claro, más, que él estaba comiendo algo de una hamburguesa, no sé, y al salir le garrotearon 3 actores que habían trabajado en esa obra popular en el municipal. Le estuvieron esperando y el tipo salió directamente, lo garrotearon, lo dieron por muerto el tipo. Bueno, lo llevaron porque esa era la reacción normal y lógica que, según un actor paraguayo, tenía que tener ante un adulaque periodista como ese señor. Bueno, entonces, yo a partir de aquí me hace mucho en este tema. Y él después, pobre, dejó de escribir por un tiempo, solamente escribía sobre teatro griego, y sobre teatro francés. Ya no se metió con el teatro popular paraguayo, que era sagrado. ¿Entiendes? ¿Y qué decir? Si estaba escrito por él, que había algunas obras
muy importantes del Teatro Popular Paraguay, escrito en guaraní y otro pará, y con grandes actores. Entonces, todos tomamos un poco de nota de eso, pero después encontramos el polo opuesto. No sé si por miedo o porque era una tendencia, comentarios críticos sobre escritores, sobre obras, donde se los elogiaba, se los comparaba. Me hizo acordar se lo comparaba con obras cumbre de la literatura universal, más o menos, como le pasó a Borges, un caso muy especial, y por las razones que yo comentaba. Y si uno averiguaba, descubría que normalmente ese que había escrito la crítica era muy amigo del escritor. Entonces, conmigo le había pedido que escriba. Y la amistad era más importante que decir la verdad, digamos, ¿no? Entonces siempre se elogiaba muchísimo. Yo recuerdo el caso a nivel, llamémosle si se quiere universal o internacional, donde Borges, que era muy amigo de Bioy Casares, como sabrán ustedes, los argentinos, acá también conocemos algo de Bioy Casares. Borges, que era muy amigo de Bioy Casares, que era también un gran escritor y con quien cenaba todos los días, estaba todo el día con él, era uno de sus amigos más importantes, él y su señora, y parece que un día Bioy Casares le pide a Borges que le escriba, que le presente, que le escriba el prólogo de una obra nueva que él había escrito, que se llamaba o se llama La Invención de Moreno, que es una obra, hoy en día diríamos, de ciencia ficción, muy nuevo en aquella época, el hacer eso, muy bien escrita además, hasta hicieron una película, tuvo muchas. Pero si uno lee el comentario de Borges, se da cuenta que él un poco exagera, haciendo la nota, y la gente entonces piensa automáticamente, de ser buena la obra, seguro, porque aparte lo conocemos, Bioy Casares ha publicado otras cosas, y sabemos que es un buen escritor, quizá no sea tan gran escritor como Borges, por ejemplo, casi nadie que se llegaba a ese punto, pero uno cuando leía decía, ¿cómo se nota que estos sean juntos y están siempre juntos? Entonces, le criticaron bastante a él ese tema. Y Borges, porque se podía dar ese lujo. Sí, muy bien. Borges se podía dar ese lujo. Dijo, bueno, yo soy Borges y escribí una enciclopedia, una antología de literatura fantástica y soy uno de los más grandes escritores actuales sobre ese tema. Y bueno, y aparte no soy peronista, o sea, una cosa así, porque siempre hace un chiste, ¿no? Y como que a los peronistas no les gustó, probablemente no lo han leído, entonces le hace pasar, pero me acordé de eso, que inclusive los genios pueden caer en esa cuestión. El tema de la amistad es muy importante, o sea, uno no puede perder la amistad de una persona que uno sea todos los días, y que se me había casado por un adjetivo mal puesto, ¿entiendes? Eso es lo que quiero decir. Entonces, ese es otro tema. Y luego voy a contar un caso personal. Yo era crítico de cine del diario La Tribuna, antes de que exista el diario ABC. Ustedes lo habían nacido, algunos lo están acá. Bueno, yo era joven, pero era crítico de cine. Supuestamente yo sabía muchísimo cine. Porque había dirigido el Cine Club Taller, había dado unos cursos sobre cine, etc. Entonces, me pidieron que escriba sobre las películas que daban en los cines paraguayos. Entonces yo me iba al Splendid, me acuerdo de aquella época,
me iba a Granada, y que eran casi todas de siesta, o a las 5, eran todas mexicanadas, películas de cowboy de lo último, etc. Entonces, de repente había algo bueno, poesía muy buena. Y yo escribía eso en una columna. Entonces, un día me hace llamar el director, que en ese periódico te llamaba un director, era para subirte el sueldo o para echarte directamente, por lo que había. Yo, sí, me dice, y vos sabés que las mira. Usted sabe, usted tiene un carnet para entrar gratis en todos los cines. Sí, claro, soy crítico de cine. Pero usted debe acordarse que las películas que la gente va a ir a ver aparecen en nuestro diario como avisos pagados. Son avisos pagados por los dueños de los cines. Ahora me llamaron los dueños de los cines, me dijeron que iban a retirar toda su propaganda, esos avisos. Si usted sigue echando pedas de las mexicanas, que son las que más gustan las veces, y yo, disculpe, pero cuando yo no tengo más remedio, entonces que volverle su carnet. Yo tenía pensado por esa casa, devolverle su carnet. Entonces ahora, si usted me permite, voy a seguir haciendo una crítica objetiva, pero voy a pagar yo la entrada. Para que me digan que siempre que le regalamos el carnet, el tipo me habló, pasé a escribir, gracias a eso creo que empecé a escribir sobre arte, o algo por el estilo, que fue lo más importante después. Bueno, creo que vamos a poder debatir. Bueno, muchas gracias. Paso la palabra a Carla Vinicio. Gracias, ¿se escucha? Bueno, yo voy a leer un texto, que es lo que te parece un poco más acartonada. Bueno, esta mesa, ya adelanto una hipótesis que mis compañeros de la mesa ya estuvieron discutiendo, que es el hecho de que en Paraguay es un país sin crítica literaria, pero esta hipótesis no es una reflexión suelta, sino que se enmarca en una tradición, o más humildemente en una serie de tópicos de la crítica literaria latinoamericana en torno a la negatividad, ausencia de un público o de una relación entre el escritor y el público, ausencia de una tradición o de un canon, ausencia de una literatura latinoamericana, incluso de una literatura nacional, según el caso. Esta negatividad, sin embargo, no debería entenderse, creo yo, de forma absoluta, sino que por el contrario se plantea como la base de un proyecto. En los años 60, críticos como Ángel Rama o Carlos Real de Azúa resaltaban este encadenado de ausencias desde un semanario que sería base de apoyo para ese proyecto, el semanario uruguayo Marcha. Claro que en los 60 ellos lo hacían desde cierto tipo de crítica literaria que intervenía en la sociedad especificando una función intelectual. Es decir, ser crítico implicaba posicionarse como intelectual a partir de instancias muy vinculadas al devenir político y social. Se intervenía a partir de una institución con fuerte peso específico en la época, justamente las revistas culturales, literarias o políticas, pero que en su conformación y en su contenido nublaban estos límites disciplinares. Son las décadas en las que el oficio del crítico se construía en esos espacios que implicaban una escritura urgente y un vínculo más o menos inmediato con el público y con el mercado. Son las décadas, además, en que el mercado editorial tenía una escala regional, a diferencia de lo que podemos ver hoy, cuando las multinacionales pretenden reponer la fiambrera española, como decía el chiste de la vanguardia Martín Fierrista, como meridiano intelectual. Un par de décadas más tarde, ya en los 80, en su prólogo a la novela en América Latina, Ángel Rama, que ya estaba más asentado en ese proyecto crítico, enunciaría que es función justamente de la crítica la de proyectar y construir ante ese campo de ausencia. Él escribe entonces que si la crítica no constituye las obras,
sí construye la literatura, entendida como un corpus orgánico en que se expresa una cultura, una nación, el pueblo de un continente, pues la misma América Latina sigue siendo un proyecto intelectual vanguardista que espera su realización completa. Esta es una de las frases más famosas de Rama. Esta función de la crítica se enmarca en ese panorama en el que el crítico es un intelectual que, parafraseando a Gramsci, organiza la cultura, o en este caso organiza la literatura. De este modo, la ausencia o la falta es un leitmotiv para posicionar el rol intelectual del crítico y su función. En la literatura paraguaya también hubo, y también lo hay, como lo que estamos viendo en esta mesa, un conjunto de formulaciones críticas en torno a la falta. La incógnita del Paraguay de Luis Alberto Sánchez, la literatura sin pasado de Josefina Pla, la literatura ausente de Roa Bastos. Pero también hubo proyectos críticos intelectuales que se abocaron a resolver esa ausencia, aunque sufrieron las condiciones históricas específicas del Paraguay del siglo XX, como la revista El Cor, que ya mencionaron los otros expositores. Allí, para el caso que nos ocupa ahora, Roa Bastos publicó Problemas de nuestra novelística en marzo de 1967. Uno de sus tantos artículos en los que trata la falta, desde el eje de sus propias obsesiones, que era la novela. Este eje persiste a lo largo de varios de sus artículos más célebres. En ellos, Roa explícitamente situó su idea de la literatura ausente como corolario de una tradición crítica que conjuga a Josefina Pla y a Ángel Rama, justamente. Es decir, sitúa el sin pasado de la literatura paraguaya, tópico sobre el que hace una operación de resalte, dentro de una problemática que no era solo paraguaya, sino latinoamericana, y que no implicaba la falta de obras literarias, pero sí incluía la falta de una crítica literaria. Claro que esa obsesión por la novela caracterizó el programa estrictamente moderno de los escritores y críticos sesentistas. La construcción de la literatura latinoamericana, a la que se refería Ángel Rama, tenía como motor a la novela. Era sobre la que el crítico debía operar. Se conjugan entonces dos ausencias, la de la crítica o la del proyecto intelectual vanguardista y la de la novela. Sin embargo, el mismo Rama terminó afirmando, polémicamente es cierto, cierta especificidad para la literatura latinoamericana, la preponderancia de la narrativa breve, y se pregunta si valen los 100 años de soledad lo que el coronel no tiene que le escriba, si Tierra Nostra lo que Aura o Agua Quemada, si Gran Sertón Veredas lo que Cara de Bronce, si Rayuela lo que el Perseguidor, y así. Ahora bien, la postulación de esa falta prefigura un modelo al cual hay que parecerse o llegar, casi como destino de progreso. Un modelo externo, por lo general, asociado al espacio literario, para hablar en términos de Menguenó, profesionalizado de las metrópolis intelectuales y sus criterios de consagración, de legitimación, sus valores literarios, sus instituciones y academias. Desde esta perspectiva, el devenir de la literatura latinoamericana siempre estará en una falta. Sin embargo, para no perderse en esta cadena de ausencias autocumplidas, la crítica literaria latinoamericana debió crearse sus propios atajos, y ello la llevó a algunas de sus elaboraciones más interesantes. Por ejemplo, los estudios latinoamericanos, y el mismo Rama es ejemplo de ello, debieron ampliar la concepción de lo literario más allá de lo letrado. Para ampliar ese horizonte, la crítica literaria se valió de distintos tipos de saberes, entre ellos el de la antropología. Eso habilitó, a veces con fortuna, a veces sin ella, a entender la literatura dentro de lo cultural en un amplio espectro. En mi propio recorrido intento estudiar la literatura paraguaya desde esa perspectiva ampliada. En consecuencia, bajo esa famosa premisa de que el punto de vista construye el objeto, la falta pasa de ser un problema a ser en realidad un tópico que caracteriza a la crítica literaria que supuestamente falta, y que caracteriza cierto corpus crítico que está compuesto también por las mismas reflexiones de los escritores que los escritores realizaron sobre su propia obra. Personalmente, en mi investigación, yo trabajé en los ensayos de Roa Bastos al respecto,
pero también, como ya dije, esto ocupó algunas reflexiones de Josefina Pla, de Carlos Villagra Marsal o de Juan Bautista Rivarola Mato. Pero además, y creo que esto tiene mucho potencial para estudiar la literatura latinoamericana, la literatura paraguaya, esa perspectiva ampliada que tiende la literatura en el seno de una producción cultural heterogénea, nos permite ver con otros ojos el conjunto de los estudios sociales y antropológicos sobre el Paraguay. Yo quisiera rescatar en ese sentido la obra de Ramiro Domínguez, pero desde su lado menos específico en cuanto a lo literario. En un ensayo de 1967 que tituló Gloria y Miseria de la Crítica, él contestó de forma rotundamente afirmativa y con cierto tono de barricada la existencia de la crítica literaria en Paraguay. Al plagueo por la inexistencia le opone entonces el plagueo por el no reconocimiento. Si bien pregona ciertos valores desde esa idea complicada y artificiosa de lo nuestro, como la nación y la identidad, también apunta un par de elementos centrales para constituir el proyecto de la crítica literaria para la literatura paraguaya: el problema del público y la refutación al paradigma de lo universal que esconde en realidad el modelo de las metrópolis culturales como norte, simbólico y no. Voy a leer un fragmento de lo que escribió Ramiro Domínguez en el 67. Si admitimos al arte una destinación, no una mera utilidad en el dudoso arte de compromiso, si lo queremos por encima de un autismo enfermizo y autosatisfecho, hemos de reparar a los destinatarios de la creación artística, que por cierto no son, en el caso nuestro, ni los críticos de extramuros, y vaya todo nuestro humilde acatamiento y devoción hacia ellos, ni los 100 lectores extravagantes que en Europa han de procurar ver y saber qué se cuece por aquí, sino el lector medio de estas latitudes. Para que la crítica sea orientadora y sea al mismo tiempo capaz de descubrir lo perdurable en lo inédito, no ha de proceder según cánones o esquemas presuntamente universales, sino detenerse en cada obra como individuo, procurando instaurar a partir de la misma su propia ley estructural y su propia constelación de valores. Solo después convendrá ponderar lo de más o lo de menos en la obra creada, pero siempre a partir de las pautas que ella misma nos ofrezca, juzgando la mayor o menor congruencia de sus momentos formales y el acierto o distorsión de sus recursos expresivos. Hasta acá lo que decía Ramiro Domínguez. Pero un año antes, él había publicado una importante contribución a la crítica literaria para la literatura paraguaya, aunque no haya sido ese el objetivo de esa publicación. Me refiero al ensayo El Valle y la Loma, que, como sabrán ustedes, se trata de un estudio de antropología rural y no de un estudio literario, pero que me resultó uno de los libros más estimulantes para entender la literatura paraguaya. En primer lugar, su tipificación de sujetos valle y loma es también susceptible de ser aplicada a personajes clásicos de la narrativa paraguaya y de la región también. El ciclo de los yerbales, por ejemplo, desde Barret y Horacio Quiroga a José María Rivarola Mato y el mismo Roa Bastos, está repleto de ellos. La breve narrativa breve de Carlos Villagra Marsal se basa en ese tipo de sujetos, bandidos del compuesto popular y campesinos esperando la liberación mesiánica de su valle. El ensayo de Domínguez además procede por el análisis de casos y testimonios policiales que son plenos casos Ñemombeú del anecdotario popular. Esta licencia crítica que me permito de llevar del terreno de la investigación social a la literatura de ficción una serie de conceptos y tipologías se sostiene sobre la hipótesis, ya bastante recurrida por cierto, de que la literatura paraguaya, en especial, podría decirse la narrativa breve, está vinculada al universo mítico del oral, al que ha usado como acervo y como tradición. Mito, comunidad y relato son entonces fuerzas vivas tanto en la literatura y en consecuencia en la crítica literaria, como en los estudios sociológicos o antropológicos paraguayos. En este sentido,
es pertinente incluir los géneros de lo que Bartomeu Meliá llama oratura a nuestro campo de estudios. Y eso tal vez nos ayude a entender que la problemática de la novela no es tanto su ausencia o su falta, como su presente obsesión. La que impide ver el florecimiento de otras formas de relato, breves, orales, no inmediatamente librescas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora el público tendrá la oportunidad de realizar sus preguntas. Tendremos a integrantes de la organización que estarán atentos a aquellos a quienes quieran formularlas en sus carpetas. Bastará que levanten la mano indicando que tienen una. Podrán dirigirse a la mesa completa o a uno de los panelistas en particular, quienes contestarán sus preguntas. Esta es para la mesa. ¿Qué pueden hacer los críticos literarios consagrados para motivar la aparición de nuevos críticos? Una cuestión que me olvidé citar y que acá se mencionó en algún momento es la ausencia de un corpo, de una asociación de críticos de arte, digamos de críticos literarios, como por ejemplo existe una asociación de críticos de arte. Están organizados, defienden sus derechos, etcétera, etcétera, pero se refieren exclusivamente a las artes visuales. Ahora, no hay ningún grupo que yo sepa, nunca me invitaron a ser miembro, un grupo de críticos literarios que se reúnan y tengan algunos cánones, algunos reglamentos, etc. Bueno, hay que definir a qué llamamos hoy día críticos consagrados, porque no hay un corpus como digo. El Paraguay siempre tuvo críticos, pero los críticos paraguayos siempre trabajaban en solitario, en soledad. Josefina Plan estaba sola, Villagra Marsal también, y Valerio Saguier tiene 2 tomos sobre literatura, pero escribió en el extranjero. Y cuando vino al Paraguay, publicó los 2 tomos y es una obra poco leída porque le falta difusión, y eso que es una obra maestra. En el Paraguay, el crítico que trabajó mucho tiempo, pero también en solitario, es Francisco Pérez Maricevich. No se le puede negar a él que ha escrito mucho tiempo, ¿verdad? Pero como todos los críticos después, como no tienen eco, no tienen un espacio, no hay un periódico que pague para hacer crítica, entonces la gente se va retrayendo y se va retirando. ¿Cómo hace crítica hoy día el Paraguay, el que quiere hacerlo? Escribiendo los prólogos de los libros o haciendo un comentario en el periódico. Pero son pocas personas las que se dedican a eso. ¿Qué podemos hacer? Dice la pregunta, para entusiasmar a los jóvenes. Y yo diría que se revista un poco de patriotismo, que digan, quiero hacer esto por el país necesita, sé que no me voy a hacer rico con esto, sé que no voy a ganar dinero, pero que hagan un legado a la sociedad. Nuestra sociedad está clamando. Yo creo que uno de los temas más acuciantes de la sociedad y de los escritores es justamente la falta de crítica. Por eso, Sebastián, tuviste muy buen tino en poner esto sobre el tapete y poner como un tema esencial de este foro. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, animarse a hacer crítica y tratar de ser imparciales. La señorita hizo una exposición magistral sobre la crítica en el Paraguay. Solamente que esos datos que usted trae
¿verdad? Son todos ya del siglo pasado y de gente que ya ha pasado a la posteridad. Lo que ahora nosotros estamos luchando es por la actualidad. Josefina Pla hizo mucho, ¿verdad? Y eso es lo que trascendió. Falta que hoy día se trabaje para que la literatura paraguaya trascienda las fronteras, para que los escritores se den a conocer allá y para los que escribimos libros de crítica, ¿verdad?, sean más leídos y sean mandados. Yo le regalé a ella 2 libros de crítica para que al ir del Paraguay vea que se escribe crítica. La Academia Paraguaya de la Lengua Española el año pasado publicó 2 libros de crítica. Uno se llama El mundo de la novela en el Paraguay y otro con motivo del centenario del nacimiento de Augusto Roa Bastos. Se hace crítica. Lo que pasa es que hay poca difusión y esperamos que muchos jóvenes se sumen y se pueda formar realmente un grupo de intelectuales que se presten a hacer estudio de las obras que se van publicando. El pueblo espera, los jóvenes que escriben esperan, las asociaciones de escritores esperan también. Lo que pasa es que para leer todo lo que se produce uno necesita otra vida. Hay mucho, no se puede hacer todo, uno solo no puede. Necesitamos críticos. Ese clamor que salió del público lo digo también yo, como maestra, como que he formado a mucha gente en la universidad, en los talleres de CLI, del Centro de Literatura de Lengua Castellana. Entonces necesitamos que se sumen. Y yo creo que lo que vos dijiste, hemos de tener en breve, tenemos esa esperanza. Eso es lo que podemos decir. Que surjan, que se animen y que nos asociemos para crecer juntos, para estudiar juntos y criticarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener un poco de sensibilidad para acercarnos, de buena voluntad y sobre todo de humildad para realizar un trabajo ajeno, de poner entonces la soberbia y aceptar al escritor con sus obras y tratar de sacar lo mejor de eso. Muchas gracias. La siguiente consulta también para toda la mesa, para quien quiera responder. ¿Existe la autocensura entre los críticos literarios y por qué piensan que podría existir? Bueno, de paso, zafo de contestar la pregunta anterior porque no sé lo que es un crítico consagrado y yo estoy lejos de serlo, así que no puedo dar ninguna respuesta a esa pregunta. Respecto de lo de la autocensura, me parece que justamente es la anticrítica, o sea, el crítico tendría que poder ejercer su obra siempre desde un lugar de cuestionamiento y desde la problemática. Desde ya que, bueno, si hay casos como el que contaba Osvaldo que son muy extremos, de que si uno escribe una crítica a su salud puede correr riesgos, porque eso sería, digamos, caso demasiado extremo, no debería ser lo normal, aunque a veces se ha dado. Se dice una forma de poner el cuerpo también, ¿no? Uno dice, uno hace crítica, uno hace literatura por el cuerpo, bueno. Pero me entiendo que el ejercicio de la crítica obviamente no se puede, se rige sí por parámetros, digamos, de lo decible, ¿no? Y en ese sentido me gustaría resaltar que hay distintos tipos de crítica, porque está el crítico que trabaja sobre lo que emerge, lo que surge, que por lo general publica en espacios de difusión, como en un momento fueron muy importantes las revistas culturales, sobre todo en los años 60, y esas eran, digamos, las que marcaban la tendencia de la crítica, de lo que estaba, entre comillas, de moda, de lo que se tenía que leer, de lo que eran las innovaciones, de lo que eran los escritores que había que seguir y demás. Eso, bueno, en general en la región se perdió bastante, en Argentina, que fue un poco, Buenos Aires sobre todo fue un poco de esa producción intelectual, se perdió mucho. Las revistas literarias que marquen tendencia, como existían en esos años, como era la revista El Cora acá en Paraguay, o como en Argentina eran los libros, o la revista Crisis, o en su momento Punto de Vista, son revistas que ya no existen, no tienen el peso
consagratorio o de marcar, digamos, qué era lo que había que leer y qué no. Actualmente la crítica se da a través de otros espacios. La poca profesionalización del oficio del crítico no es solamente en Paraguay, es en todos lados. En todos lados en nuestra región, salvo que pensemos en espacios como Francia o Estados Unidos, donde el campo intelectual está sumamente profesionalizado. Nosotros en general ejercemos la crítica desde lugares vinculados colateralmente al ejercicio de la crítica. Muchos somos docentes, somos profesores en la universidad, somos gente del área de las letras, algunos son por ahí, incluso trabajan en cosas que no tienen nada que ver. En Argentina se da, digamos, que todavía existe una academia, más o menos, que no se terminó desde Huasal, que todavía pervive, y esa academia ofrece, digamos, espacios más o menos institucionalizados a partir del cual ejercer la crítica, como las universidades o el Consejo de Investigación, de investigaciones científicas, que fomenta, digamos, yo gracias a una beca de investigación pude profesionalizar lo que ya venía haciendo en mis estudios sobre literatura paraguaya. En ese sentido, lo que, digamos, puede censurar relativamente el oficio del crítico es en realidad interpretar el estado de situación de la literatura en ese momento, o sea, qué es lo que hay que decir, qué es lo que interesa, qué es lo que ya, entre comillas, está de moda, digamos. Eso puede ser, pero en realidad la censura existe en el discurso social, no existe no debería existir en el oficio de crítico específicamente, y me parece que en todo caso tener niveles de autocensura es justamente lo contrario, lo que no habría que hacer, porque nada, distorsiona justamente la función del crítico, y que el crítico tiene que ser eso, o sea, buscar problemas y no soluciones, porque eso no lo es estar siempre en el cuestionamiento pleno. Perdón, creo que hablé mucho, no sé si. ¿Hay una otra pregunta o continuamos sobre la misma? Sí, hay otra pregunta. Sí. ¿Cuáles autores recomienda la mesa que puedan dar una buena base a los jóvenes estudiantes para realizar crítica literaria? Bueno, mi pedagógico y didáctico, pero quiero agregar algo a lo que dijo acá la doctora, es que se habló de censura. Por supuesto, en la crítica, o para la crítica lo más importante siempre es la censura, ¿no? En nuestro país, durante la dictadura, por supuesto, hubo censura. La gente no se animaba, sabían que iban a ir a la cárcel si decían algo en sus obras contra el gobierno. Lo que lo podían hacer eran exiliados, gente como Roa, Vareiro, Casarse y compañía, que vivían afuera, por lo menos. Y corrían el riesgo que al volver tuvieran problemas, digamos, políticos. Pero yo creo que acá lo que se planteó era la autocensura, si existe la autocensura, para el escritor y también para el crítico. De una forma de ser escritor, yo diría que lo que acá ocurrió fue que hubo una censura muy drástica y los escritores que se la arreglaban para escribir algo con mucha astucia, mucho cuidado, cuando terminó la dictadura, siguieron con esa idea de que todavía no se podía hablar con mucha libertad. La censura dictatorial continúa después de que caiga la dictadura. Eso se sabe, porque está internalizado en el escritor, también en el lector. Entonces, siempre hay algo que se pudo haber dicho mejor, no se dijo. ¿Alguien más decía? Sí, por favor. El crítico en el Paraguay no tiene
tiene toda la libertad, no hay nada que se le restrinja. Ahora, la autocensura política no existe, pero la sociedad a veces no concuerda. En el bloque no tenemos que esperar que concuerde con nosotros cuando apreciamos una obra. Generalmente los motivos religiosos todavía ejercen presión para apreciar una obra. Yo no le hago mucho caso, pero de existir existe, pero no le llevamos mucho el apunte. La sociedad civil generalmente reacciona cuando se va contra sus intereses económicos, en las obras. Y el crítico tiene que comentar eso, mal que le pese a la gente, pero autocensura con motivos políticos ya no existe. Eso tenemos que declarar, pero pacientemente, que somos libres de decir, y que nuestro criterio ya no se ajusta, ¿verdad?, a lo que quiere el gobierno o la ley, lo que sea. Tenemos una ley que nos ampare de poder declarar libremente lo que uno piensa. Muchas gracias, Marilena. La siguiente pregunta es para Carla. ¿Por qué decidiste hacer tu trabajo investigativo sobre la literatura paraguaya? Bueno, yo en realidad cuando estaba en la carrera de letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, me especialicé en literatura latinoamericana, entonces por eso a lo mejor, no sé si observaron, que suelo trato de marcar siempre una perspectiva latinoamericana. Y dentro de la literatura latinoamericana me di cuenta que hay una literatura de la que no tenía, digamos, no tenía material, no tenía, no digo, uno rara vez conoce profundamente todas las literaturas de América Latina, pero más o menos puede tener algún parámetro, alguna guía, algo de cada literatura, y de la literatura paraguaya no conocía nada, y había leído obviamente yo entré por la literatura paraguaya por Roa Bastos. Yo el Supremo fue una obra que me voló la cabeza, digámoslo así. Lo mismo después seguí leyendo a Rafael Barros, que también me generó una sensación parecida. Y eran autores, digamos, que los veía sueltos, no estaban en un sistema, no estaban asociados a otros escritores paraguayos, no estaban asociados a un contexto de literatura paraguaya. Eso era lo que yo entendía, veía, siendo, digamos, estudiante de la carrera de letras y especializada en literatura latinoamericana. Entonces empezamos, en ese momento empecé a hacer, digamos, con unos compañeros, hicimos una especie de lectura sobre literatura paraguaya, nos empezamos a meter mucho en tema, y fue el gusto, digamos, el interés, la curiosidad. Yo no trato de trabajar siempre desde el gusto, no trabajo con escritores que me gusten, ¿sí? Me parece que, o sí puedo trabajar con escritores que me gusten, digo, no es eso, pero no es eso lo que me guía, sino más que nada que cuando veo que en algún lugar hay una problemática. Y la literatura paraguaya es una literatura que tiene algo muy particular y muy específico, que es una literatura que se construye sobre la convivencia de dos lenguas, una lengua occidental y una lengua original, y eso le da, digamos, algo muy rico y muy interesante y muy particular que no se da, si bien en América Latina tenemos sociedades que conviven, que son plurilingües y demás, de la forma que se da en Paraguay no se da, porque en Paraguay esta convivencia tiene una extensión nacional, digamos, no es por regiones. Entonces, eso ahí, la literatura paraguaya empezó a despertar un montón de preguntas, ¿no? Y ahí es que ya cuando me di cuenta estaba muy metida en el tema y quise seguir, digamos, especializándome, investigando, y quise trabajar sobre literatura paraguaya. Además, yo formo parte de un grupo de estudios, que es el grupo de estudios sociales sobre el Paraguay, donde es un grupo interdisciplinario, hay de distintas disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales,
pero bueno, ante la escasez de material que hay en Argentina sobre Paraguay, yo me vinculé con ellos y la verdad que fue y sigue siendo una experiencia muy grata, muy enriquecedora. Así que fue por eso, digamos, porque no conocía nada y me surgió la necesidad de conocer qué había ahí, y sobre todo un país como Paraguay, que está tan estrechamente vinculado a la cultura argentina y sin embargo está invisibilizado. Yo además soy de Buenos Aires, soy del conurbano, que siempre digo que la segunda lengua del conurbano es el guaraní, porque la pervivencia que tiene en esa zona es muy intensa. Creo que a veces lo veo más allá que acá mismo en algunas zonas de Asunción. Entonces había también algo, digamos, de mi interés personal por eso. Pero bueno, fue eso, ¿sí? No quiero extenderme mucho más. Una consulta para Maribel. ¿Qué debe tener una crítica literaria para ser considerada buena o bien hecha? Varios factores. En primer término, la objetividad. La crítica literaria en el Paraguay, voy a ser así breve en la historia de la crítica nuestra. En el siglo XX, en los comienzos del siglo XX, la crítica se centraba en el escritor. Era la poética en acción, ¿verdad? ¿Qué influencia del escritor se notaba en su obra? La crítica se centraba en el escritor. Más tarde vino el estructuralismo y la crítica se centró en la estructura de los trabajos, sean ellos poéticos, sean literarios, sean gramáticos, Más tarde, hoy, en el siglo XXI, los críticos nos fijamos ya en el receptor, quien lee, quien recibe, porque hay toda una teoría que dice que el libro se desarrolla en la mente, en la conciencia y hasta en el subconsciente del que lee, y que ahí se completa la obra. Bueno, ese proceso surgió nuestra crítica. Entonces necesitamos críticos que conozcan teoría literaria, que conozcan la idiosincrasia de nuestro pueblo, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra mitología, nuestras leyendas, para poder interpretar el trasfondo de nuestras obras literarias. Me refiero al crítico paraguayo, después veremos lo universal. En este siglo hay una enorme cantidad de obras editadas. Por eso, cuando escucho con mucho dolor que ella expone, en la Argentina dice tenemos muy pocas informaciones sobre la literatura paraguaya. Entonces ahí, ¿quién tiene la culpa? Nuestros editores. Mal que nos pese lo que digo, y seguramente alguna reprensión de alguien he de tener. Pero es cierto, los escritores paraguayos están trabajando enormemente, poetas también, pero cientos de libros se lanzan al mes si se quiere. Entonces, el crítico paraguayo tiene que estar informado de lo que sale en su país y tiene que interpretar el trasfondo, no solamente lo que dice el escritor, sino que lo que subyace, ¿verdad?, en el interior de la obra, y lo que no dice. Tenemos que juzgar los críticos por lo que no dice la obra, sino por la intencionalidad del escritor también tiene que conocer. Y por último, tiene que manejar, ¿verdad?, la lengua castellana, y si es posible las dos lenguas. Porque el escritor paraguayo siempre pone, aunque sea una frase en guaraní, vivimos en constante comunicación en guaraní y en castellano. Las dos lenguas se rozan, conviven e influyen la una en la otra. Y el crítico que no es lingüista, entonces mal puede interpretar. Y por último, escribir para la posteridad, dejar testimonio de su época y pedir
Tenemos que pedir, ahora tenemos que aprender a solicitar, o si se quiere, a exigir que el gobierno destine algo para la literatura y que las obras paraguayas se puedan mandar a las universidades del mundo. Porque es muy triste decir eso, y hay obras críticas, ahora lo para tu universidad, que tenemos que mandar al extranjero. Otra cosa, tenemos que saber ser también los críticos, y cosa que yo no sé hacer gestión por nuestras embajadas, mandarles los suplementos culturales en los cuales nosotros escribimos, para ver si ellos después difunden en los lugares donde están destinados. Bueno, por último, tiene que saber ser objetivo y ser neutral, como ya dije hoy. Entonces, no decimos que tiene que trabajar sin concesiones, pero por lo menos con una comprensión de nuestra sociedad, una comprensión de la psicología del paraguayo, de cómo piensa la mujer paraguaya, cómo actúa el hombre paraguayo y cómo convive una sociedad tan dispar en todo sentido. Y pensar que el Paraguay no es solo Asunción, eso también. Nosotros hemos superado esa literatura rural que nos mostraba el medio rural. Hoy día tenemos una literatura urbana, pero hay que pensar que lo urbano no es solo Asunción. Que el escritor hoy está mostrando ciudades del interior, costumbres del interior, y saber globalizar, otra cosa, interpretar la filosofía del Paraguay actual, interpretar su política y saber entender la convivencia a veces en democracia, o a veces la convivencia con el que más puede, con el que más tiene, y la convivencia del que está abajo con el poder. Eso se está reflejando mucho en nuestra literatura. No sé si quieren más. Sí, muchas gracias, Marilén. Tengo una consulta para el profesor González Leal. ¿Existe un corpus o una publicación que reúna crítica literaria paraguaya? Sí, yo le cedería la palabra acá a la profesora, que es la que estuvo involucrada también en un texto de ese tipo. Vos también tenés un libro de ensayos que reúne obras de varias décadas atrás. Yo trabajé con obras escritas en el siglo XXI, que es lo que hacía falta, porque tenemos varios libros que reúnen textos de escritores hasta finales del siglo XX, y lo que nos hacía falta es el siglo XXI. Entonces escribí El mundo de la novela en el Paraguay, donde reúno obras de 21 escritores, todos vivos en ese momento. Cuando salió Hoy Día ya desaparecieron Villagra, Marsal, Varelo, Sayer y Ramiro Domínguez, lastimosamente, pero nos quedan las joyas de sus obras. También un libro por encargo de la Academia de la Lengua Española para conmemorar los 100 años de Roa Bastos, que fue uno de los fundadores de la Academia de la Lengua Castellana en Paraguay. Pero existen obras que reúnen trabajos. Pérez Mancevis tiene en la colección del lector una obra, pero habla en forma general, en forma global, no analiza la obra de escritores en particular. Pero tenés una obra dotada. Sí. Hay una obra de Osvaldo, y después no hay gente que está ocupándose. Ya les dije por qué. Hay que vivir
hay que ganar, y solamente personas autoritarias como nosotros, yo todavía tengo 80 años. Entonces nos dedicamos porque no esperamos desde luego ya dinero para gastar cuándo. No sabemos cuándo. Para contestar a una pregunta que quedó un poco suelta, Sí. que es un poco una consecuencia de todo esto, estábamos hablando de la posibilidad de que en el local de la Academia de la Lengua Española, que está en el centro, se hagan unos cursos sobre crítica de arte, dados por algunos escritores, crítica literaria, y entonces la gente tenga una idea de cómo plantear el tema del estilo, el lenguaje, etcétera, que es fundamental, porque me imagino que algunas personas, a lo mejor pobres, quieren un día ser críticos literarios, ¿no? Yo fui un poco obligado a las circunstancias. Yo básicamente era un escritor de poesía y de cuentos. Terminé también escribiendo ensayos. Nos comprometemos hoy como académicos públicamente que vamos a abrir unos cursos de interpretación de textos y crítica literaria para los que realmente quieran asistir. Solemos abrir cada año, eso es. Se van 100, después al poco rato 80, y a veces se termina con 20. La gente no es constante, para ser crítico hay que ser constante. Veo acá estudiantes de letras que suelen asistir con asiduidad, y realmente es importante formar críticos. Si todavía nos da la fuerza, vamos a formar, y la academia tiene esas intenciones. Todos los años se está abriendo cursos de gramática y de literatura, pero de crítica nunca hemos abierto, y probablemente eso es gratuito. Tengo que decirles también que ahí se trabaja con un voluntariado. El Estado no asigna ni un peso, ni un solo guaraní a la academia. No considera ni siquiera como ONG, que por ahí hay muchas y que llevan mucho presupuesto, y ojalá que alguna vez podamos encontrar presupuesto para servir al pueblo, porque no se puede hacer ningún servicio si no hay un presupuesto, aunque sea exiguo, aunque sea pequeño. Entonces hace falta. Yo quisiera preguntar. Sí, sí. Después de la pregunta por escrito, quisiera contar algo. ¿Se puede? Sí. Bueno, es que yo creo que de acuerdo a lo que cada uno de la mesa fue planteando, muy interesante como anecdotario. Pero acá yo creo que tenemos que situarnos en la pregunta sobre un país sin crítica literaria, un país sin... No podemos tener ninguna crítica literaria desde el momento que nos estamos enfocando desde el meollo o el centro del problema. El problema está y debe centrarse en las políticas culturales de Estado. Y esta relación entre el Ministerio de Educación, después de esta disjunción que hubo, que era de Educación y de Cultura, que se armó el famoso Ministerio de Cultura, que no tienen ninguna relación entre sí. Y además, la poca falta de cultura que tienen nuestros diputados y senadores, que no sabemos de dónde han salido, cuando hay otros representantes de la sociedad que puedan tener que tienen mejor formadas las ideas entre cultura y sociedad. Entonces, me parece que la parte fundamental es esa relación, políticas de Estado cultural, las políticas culturales de parte del Estado, la relación entre el Ministerio de Educación. No podemos salir. El paraguayo actual es acrítico, son pocos los que pueden tener una crítica. ¿Por qué? Porque nos robaron, la dictadura nos robó el sentido crítico.
porque nos enseñaban, como los que están allá frente mío, son de la misma época más o menos que yo estuve en el colegio primario y secundario. La primaria, que era evidentemente que es la pública, y después la secundaria, y uno llegaba a la universidad. Automáticamente después de la dictadura del 60, ya en los 60 se empezaron a cambiar los planes de estudio del Ministerio de Educación, y ahí comienza la catástrofe buscada, yo creo. A mí no me viene con el cuento de las cosas se reforman para ir hacia 38 años que yo enseñaba en la facultad, 38 años de medicina y de ¿cómo que se llama? De química. Me acabo de jubilar, pedir que me jubilen ya. Y les voy a decir, se ve el desastre en los exámenes escritos, 38 años, de la forma de escribir totalmente sin puntos, sin coma, sin mayúsculas. No, un desastre. Entonces, nuestra educación se vuelve acrítica necesariamente porque somos acríticos. Dígame, señora, hasta el 69, 59 que yo me recibí, y después cuántas pruebas que nos mandaban de los Estados Unidos, de la OEA, no sé cuánto hicieron con nosotros, ensayos prácticamente con una catástrofe que se puede ver. Los que se salvan y los actuales, que sé yo, los que escriben, son rara avis, porque habrán recibido alguna educación dentro de la casa, porque la cultura, el amor hacia la literatura y hacia la lectura, somos totalmente nadie lee en este país. Pero es dentro de la formación primaria que tiene que haber, y eso corresponde a las políticas culturales del Estado. Sin eso, por más que usted, yo y el otro tengamos las grandes, y la Academia de la Lengua Española, no vamos a llegar a ser nunca críticos si no tenemos nosotros mismos como paraguayos autocrítica. Y la crítica tiene que comenzar primero en la autocrítica para proyectarse posteriormente sobre los otros. Entonces yo digo que si queremos tener críticos literarios, hay que tener esa relación de las políticas culturales del Estado, la reunión y volver a estructurar de nuevo nuestras políticas de enseñanza primaria y secundaria, y también después viene la alta cultura, que es la universidad. Sin eso vamos a estar otra vez pobres pajaritos desconocidos. Cruzamos a la Argentina, yo voy cada 3 meses a la Argentina, hace muchos años. Lo que cuesta encontrar un libro de un autor paraguayo, es lo que decía ella. Sí. ¿Entiendes? Así que se ven, hay libros de viejo que podemos encontrar de gente que estuvo exilada y que escribió y que ni acá nunca llegó porque se oponían al régimen. Y ahí vuelven a encontrar cuántos que estuvieron por ahí, o las primeras obras de Roabato. Entonces, ese es el meollo de la pregunta central de esta mesa, yo creo. Claro, es categórico que es necesaria impulsar que el Estado, como formación política, que debiera proteger el bienestar de sus ciudadanos, entre ellos su bienestar cultural, impulse esas cuestiones, ¿verdad? Pero a su vez hay un montón de cosas que considero personalmente que los ciudadanos podemos hacer, y de hecho que nosotros estamos intentando hablar de eso. Me parece sobre todo muy valiosas todas las reflexiones que he escuchado desde que he asistido a este foro hasta el día de hoy, todo lo que dijo la profesora Maribel, todo lo que dijo el profesor González, lo que usted mismo estaba diciendo, doctor, es fundamental para que nosotros comencemos a encaminarnos a eso. ¿Me puedes Le dar agradezco mucho. un minuto para contestarle? Es cierto, pero esta generación no puede seguir esperando a que el Estado, una palabra horrible, la que voy a decir, se civilice, y que tenga la sensibilidad de ocuparse de la cultura del pueblo. Mientras tanto, no puede pasar otra generación, ¿verdad?, por las carencias con las que pasaron ya 3 anteriores. Entonces, tenemos que hacer lo que podamos, ¿verdad?,
la gente que está en con alguna influencia, no digo cargo, porque los cargos ya sabemos que no se reparten a la gente que ha estudiado ni a más culto. En este país los cargos, ya usted lo dijo bien, están ocupados por gente a veces iletrada. Entonces los que tenemos alguna influencia, ya sea dentro de la docencia o dentro de los clubes literarios o de las asociaciones, tenemos que hacer algo. Y hacer también para que la literatura trascienda. Eso que usted dice, que en Argentina no se encuentra libros para ella también, me lo dice. No sé qué pasa. El año pasado una editorial se vanaglorió porque tiene 1000 libros y no llegan a la Argentina, por lo visto. Los argentinos no quieren importar lo nuestro porque hay demasiado material acá. Hay mucho material para repartir al mundo. Y nuestras embajadas tampoco tienen sensibilidad. Están hombres seguramente de negocio, de no sé qué, expertos de no sé qué, pero no llevan los libros paraguayos. Las valijas diplomáticas de otros países traen los libros y están en las bibliotecas. Nuestros libros paraguayos deberían estar en las bibliotecas del mundo. No le debemos nada a nadie, son buenos nuestros libros. ¿Por qué no están en las universidades? Porque nos manda el Estado, porque nos manda. Entonces, en lo de políticas públicas acepto totalmente y agrego esto. Y en cuanto a la educación que usted dice, seguramente tiene que suceder algún cambio grande para que se haga una reforma educativa que dé importancia a la lectura y a la escritura. Y eso esperamos, Señor. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, sin embargo, me pasaron una última pregunta que quiero plantearle a nuestras dos panelistas. Al escribir un libro sobre literatura, ¿para quién piensas que lo escribes? Es una pregunta que yo he hecho a muchos escritores. Cuando me traen su libro, les digo, generalmente el comienzo es inconsciente. Uno escribe porque tiene una motivación grande. El motivo lo lleva a uno a escribir, sin pensar en el receptor. Más tarde, cuando avanza, si es un cuento, una novela, uno puede pensar para qué receptores va. ¿Quién va a leer esta obra? ¿A quién le podría gustar? Solamente la literatura infantil, que uno sabe precisamente para quién escribe, para niños de qué edad, para adolescentes. Eso sí, con precisión sabemos los escritores que escribimos para niños. Pero en el mundo de los adultos uno ya no puede discernir, porque hay lectores de todas las categorías con diferentes intereses. Por eso es que no se puede precisar para quién uno escribe. Uno escribe y el azar, la vida del libro le da por distintos derroteros. Hay muchas clases de lectores. Hay lectores que eligen, entonces si uno escribe sobre historia política o historia del Paraguay, un libro político, histórico, sabe para quién es. Para hombres o mujeres que se interesan por la sociología o por la historia. Cuando se escriben libros de amor, se sabe que es para adolescentes o para jóvenes o para adultos que todavía tienen el alma joven y tienen la fantasía del amor, todavía les alimenta el alma. Pero cuando se escribe en general, el escritor no creo que piense yo escribo para esto, porque al terminar la obra, eso queda al libre albedrío del alma, y la sociedad es la que decide. Eso también hoy nos dice. No es el crítico el que decide esta es la mejor obra, es el lector. Un libro que recorre y que tiene más lectores, que tiene más leído, es en ese momento la mejor obra, porque trata de llenar, ¿verdad?, los vacíos que encuentra el lector. Le da respuesta a muchas interrogantes que tiene el lector y le crea un mundo de fantasía que seguramente no encuentra en su realidad, y ese va a ser su mejor libro.
No se sabe cuándo se empieza a escribir para quiénes, solamente poesía infantil o literatura infantil. Que también tengo que decir que no es una literatura muy realzada en nuestro caso. Se cree que la literatura infantil es de menor categoría y no es cierto. Es la literatura infantil que está al mismo nivel que la literatura para adultos. Y eso lo digo con mucha experiencia, porque he visto nacer a muchos escritores con la literatura infantil. Bueno, sí, un poco sigo la lógica de lo que planteó Maribel. Creo que uno cuando escribe impulsado más que nada por un interés personal y no se plantea para un lector, o bueno, uno sí se plantea un lector posible siempre, pero no es eso, digamos, lo que domina. Sí, bueno, los libros de crítica literaria tienen un público muy reducido, no son leídos por lo general por colegas, digamos. O sea, uno escribe crítica y lo leen otros críticos, o lo leen otros estudiosos de la literatura o estudiantes. Ni los profesores a veces no leen. Eso está bien. Claro, bueno, se supone que eso es lo que uno cuando escribe crítica es que tiene, digamos, ya sabe que va a tener un público más reducido, ¿no? Que somos los que nos especializamos en puede ser un autor, una problemática, una literatura, un contexto histórico, etc. Y bueno, el público va a ser obviamente reducido. De todas formas hay distintos, como lo dije hace un rato, hay distintos tipos de crítica. Obviamente el libro, que a veces implica una investigación más demorada, que lleva más tiempo y demás, va a ser para el público académico, por lo general. Para eso lo que se necesita es una academia, una universidad fuerte, con estudiantes interesados y que genere curiosidad y ganas de investigar y demás. Pero también está la crítica más inmediata, la más urgente, que a veces está en las revistas, en los suplementos culturales. Eso me parece que puede ser, digamos, ante la ausencia, como dicen acá mis compañeros de mesa, que saben mucho más que yo de esto, la ausencia de políticas de Estado para fomentar cuestiones culturales, lo que digamos, no lo suplanta ni nada, pero fortalecer también, digamos, espacios colectivos culturales, publicaciones, revistas, eso puede de alguna forma generar un público, ¿no? Y generar escritores y generar crítica. No sería la crítica académica, pero sí es una crítica también muy importante, porque es la que instala a veces cómo leer o cómo entender lo que está emergiendo, lo que está produciendo. Sí, yo quiero tomar algo que ella dijo, ¿me permite un minuto? Ella dijo las revistas. En este país, sacar una revista literaria implica una erogación que no tiene retorno. Entonces, para eso se creó FONDEC. Y FONDEC es el que elige y da el dinero para que circulen revistas literarias. Victoria Suárez tiene una revista que se llama Arte y Cultura. En los primeros 2 años de FONDEC recibió dinero y circulaba en los círculos intelectuales, entregaba a la universidad, los colegios recibían. Y después desapareció. Ahora me dijo que puede ser que ahora, con el cambio de gobierno le llegue otra vez algo de FONDEC para que siga esa revista. Ahí viene la antología y ahí suele aparecer pequeñas porque poco espacio también tiene, críticas, sobre todo de los que escriben poesía para los poetas jóvenes. Segunda revista que circula con el fondo de FONDEC es el Tren Rojo de poesía, sí, y a veces llega a la gente. Pero tenemos un inconveniente en el Paraguay, no queremos comprar las revistas culturales. Y cualquier revista, cualquier órgano que sale necesita dinero para subsistir. Bueno, eso también nosotros tenemos acá un inconveniente. Entonces yo voy a completar lo que
el señor Real, el doctor Osvaldo Real, dijo, él tiene una sensibilidad de artista y entonces se da perfectamente cuenta y analiza lo que otros no analizan, no pueden. Yo digo y me responsabilizo de lo que estoy diciendo, para que este país salga adelante, no solamente políticas de Estado, el paraguayo tiene que cambiar de mentalidad. Por la educación. Sí, mediante la educación, sí. Y no solamente la escuela tiene que cambiar, tienen que cambiar los medios de comunicación, tienen que cambiar los diarios, tienen que cambiar los que hablan en televisión. Porque como cosas raras se presenta uno que otro programa cultural y al poco tiempo termina porque no hay auspiciantes. A eso le llamo yo entonces que necesitamos cambio de mentalidad. La gente tiene que apostar a la cultura y pagar para que los intelectuales puedan tener algún momento en la televisión o en la radio, como sea. Y tenemos que cambiar, tenemos que apostar a la cultura y también hacer erogaciones para la cultura. Ningún paraguayo pone en su lista de la semana o del mes en su presupuesto comprar libros. Entonces por acá tenemos que empezar. Crear una conciencia de que queremos elevar la cultura. Necesitamos un Paraguay nuevo y se grita en el Paraguay que queremos, se dice en todos los escenarios. Pero hay que hacer que la gente cambie y que cambie a través de la lectura, a través del arte, en fin, de buen arte. Entonces eso quería completar y ojalá se cumpla alguna vez, que podamos cambiar todos y tener buenos escritores y buenos críticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Carla. Agradecemos también al profesor Real que tuvo que retirarse un poco antes. Y por supuesto le agradecemos a todos ustedes su presencia. Agradecemos las preguntas que realizaron, realmente fueron muy interesantes y conocieron muy bien este panel de debate. Les agradecemos de corazón y que tengan un buen resto de tarde y de jornada.